PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor. ¿Me acompaña? Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los jueves, está aquí con nosotros el licenciado Roberto Cañedo, un placer estar con ustedes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta cabina, licenciado Roberto Cañedo, y gracias a todos ustedes por sintonizar alguna de las estaciones de radio que hoy nos enlazamos para llegar hasta ustedes. Para llevarles un saludo cariñoso a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, a los que nunca nos habían escuchado y hoy nos escuchan por primera vez, gracias. Aquí estamos para darles la bienvenida. México está cambiando en beneficio de ustedes. Estamos en un gobierno de la Cuarta Transformación. Si nos quieren ver por televisión, estamos en la costa en el canal 87 de Easy y en el Valle de Mexicali en el canal 76, así que los saludamos con muchísimo gusto. También nos pueden ver por internet en www.psn.si en cualquier parte del mundo, y en Facebook Live estamos como PSN en vivo. Así que ahí estamos para ustedes como todos los días a las 6 de la tarde en Política y Políticos de Arturo Geraldo. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. Bueno, pues el señor Trump nos estuvo toda esta semana rebachando el callo y diciéndonos que nos va a cerrar la frontera. No la ha cerrado completamente, pero ha causado grandes estragos al hacer lento los cruces de los camiones pesados. ¿Qué dices de esto, Arturo? No, bueno, pues hay cientos de trailers amontonados haciendo fila. Se habla de que México está teniendo pérdidas por ese concepto de más de 100 millones de pesos diarios. Esto es en toda la frontera, ¿eh? Una cosa terrible. 100 millones se me hacen poquitos, pero en fin, el presidente de los Estados Unidos, queriendo hacer un muro, utiliza toda clase de estrategias, entre decir de las caravanas de latinoamericanos y gente que viene caminando y pasa por México, hasta decir que si no le dan el dinero, pues nos va a cerrar la frontera. ¿Qué decimos de esto, licenciado Roberto Cañedo? Bueno, en esencia es una política agresiva que no beneficia a ninguno de los países, ni a México, ni a Estados Unidos, ni a sus ciudadanos, dado que crea un conflicto binacional en la cual, por el capricho de los intereses políticos de un personaje en el vecino país del norte, cual es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca congraciarse con un electorado estadounidense que a través de la bandera del odio, de la misoginia, del racismo, de todas esas cuestiones que vulneran los derechos humanos, busca obtener un capital político sin pensar en el enorme daño económico, cultural y social que está creando entre los dos países. Sería muy importante que el gobierno mexicano, presidido por el señor Andrés Manuel López Obrador, como siempre lo ha hecho, se mantenga con la prudencia y con la sapiencia de ser un diplomático y un estadista que esté a la orden del día y que se mantenga para defender la soberanía nacional, aun pesar de que exista una política, como lo acaba de mencionar, violenta por parte del presidente de Estados Unidos, que busca contradecir los principios de los derechos humanos. Muy bien. Disculpen. Así se maneja el gobierno mexicano, y el secretario de Relaciones Exteriores dijo: México no entrará en especulación sobre cierre de frontera. Eso lo dijo el canciller Marcelo Ebrard. El titular de esta secretaría resaltó que están preparados para hacer frente a una situación difícil
y mencionó que actuará siempre con dignidad y respeto, sin permitir atropellos. Esta fue una declaración que hizo ayer el canciller Marcelo Ebrard y resaltó que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y su equipo han dicho que no van a cerrar los puntos en la frontera, pero causan estragos, Arturo. Así es. No cierran, pero causan estragos. Y todo por capricho de un esquizofrénico. ¿O cómo se le podrá llamar loco este? Arturo Geraldo. ¿Qué? Está loco. Los mismos norteamericanos lo dicen. Es un tipo desquiciado. Si se presentara una situación difícil, dijo Marcelo Ebrard, estaremos preparados para hacerle frente. Nosotros actuaremos siempre con dignidad, respeto, como siempre hemos respetado a los demás, pero con la dignidad de México. Jamás vamos a permitir que nos atropellen. En Muy efecto, correcto. Hasta este momento, la actitud de las autoridades mexicanas han sabido estar a la altura de las circunstancias. Creo yo. Esa es mi opinión muy personal. Roberto. Y Porque en tampoco efecto, nos vamos a poner a discutir con un tipo que no entiende razones. ¿Quién va a discutir con un tipo como Donald Trump? es que la- Que no entiende razones. Y es que la cuestión es que tenemos un presidente de la República que tiene autoridad moral. Y cuando un presidente de la República tiene autoridad moral, tiene autoridad política. Porque es un presidente legítimo que obtuvo más de 30 millones de votos en la pasada elección y que está ratificado y aprobado por más del 80% de los mexicanos en un nivel de aprobación histórico y respaldado por el pueblo de México, que vemos por primera vez en muchas décadas un presidente auténtico y demócrata y estadista como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que hace un frente por la vía diplomática, salvaguardando el honor y la dignidad de un país, a diferencia de otros presidentes que tuvimos en el pasado, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, que se pusieron como tapete en el lodo para que presidentes extranjeros, junto con empresas, vulneraran los intereses de la nación. Y esta vez no nos vamos a dejar, pero nos haremos respetar por la vía pacífica. Así es. El presidente estadounidense Donald Trump ofrece declaraciones a los medios antes de participar en una reunión en la Casa Blanca, en Washington, este jueves, y dijo hoy. La última versión de la amenaza de Trump dice que le da un año a México o impone aranceles de 25%. Oye, estamos jugando. Dice una cosa, dice otra. Ahora verás, si no haces lo que yo te digo, te voy a dar de cachetada. Oye, ¿de veras está desquiciado este tipo? Donald Trump dijo que no cree que tenga que llegar a este punto de cerrar la frontera. Fíjense lo que dijo el día de hoy. No cree que tenga que llegar al punto de cerrar la frontera porque la penalización de los aranceles a los automóviles que vienen a Estados Unidos desde México será masiva, será del 25% y llevará al país vecino, o sea que por ese medio a que nosotros cedamos, al país vecino a ceder. 6 días después de que empezó a amenazar con cerrar la frontera común, esta semana, si México no detenía de inmediato la migración ilegal que atraviesa el país rumbo a Estados Unidos, Trump cambió el plazo y los parámetros de su advertencia. Cambió el plazo. Pero a ver qué dice mañana, ¿no? A ver qué dice esta noche. Porque no sé qué le pasa. Depende de lo que haya cenado. Son cerebros inestables, ¿no? Cerebros enfermos, Dice el licenciado Roberto Cañedo que depende de lo que haya cenado. Pues sí, como amanezca el clima, ¿no? Como amanezca el clima. Bueno, el presidente de Estados Unidos es el presidente del país más fuerte, eso no lo podemos negar. Y lo tenemos de vecino por más de 3,000 kilómetros. Pero hoy se dio en su amenaza de cerrar la frontera con México. Y esta misma semana al afirmar que ahora le dará al país vecino, dígase México, un año para detener el flujo de personas y de drogas, o de lo contrario,
impondrá aranceles a sus automóviles antes de decidir si clausura la zona limítrofe, o sea, si cancela, pues sí. De todos modos, mañana va a estar en Calexico, California. Los mexicalenses, si lo quieren ir a saludar, ahí va a estar en la frontera porque va a ir a ver el muro, Arturo. Digo, ojalá que hiciera mucho calor y mucho viento. Mexicali sabe hacer cosas maravillosas. Digo, mañana va a estar ahí mexicalenses. Si están muy emocionados, pues vayan a recibirlo. 6 días después de que nos amenazó con cerrar la frontera definitivamente, de inmediato si México no detenía de inmediato toda la inmigración ilegal, hoy cambió el plazo y los parámetros de su advertencia. Di, Roberto Cañedo. Pues en efecto, el señor Trump debe de entender que la migración es un fenómeno natural, universal, que se ha dado por miles de años, desde la creación de la humanidad, desde que éramos seres nómadas que buscábamos un lugar donde vivir, donde hospedarnos, donde vivir. No sabe el señor u olvida que antes de que California hasta Texas fuera de Estados Unidos pertenecía a México, y mucho antes de que la raza blanca llegara al continente americano había pueblos indígenas que habitaban en esos lugares, que no conocían de barreras, ni de fronteras, ni de odio, ni de aranceles, ni de enfermedades, ni de impuestos. Entonces, el Señor tiene que comprender que la mejor manera para evitar la migración forzada es creando oportunidades en otros países, en el concierto de las naciones, creando tratados para paliar las necesidades de los pueblos que son vecinos a Estados Unidos. No podemos combatir la migración con fuerzas coercitivas, levantando muros de 20 kilómetros o por debajo del agua, por arriba del universo, de los cielos. No se puede. Se necesita crear empleos, oportunidades, crear plazas y vigilar que el cumplimiento de derechos humanos sea efectiva. No podrá haber paz y armonía entre los pueblos ni migración si no se atienden las primeras necesidades que todo ser humano necesita recabar. Así es, pero no completo con estas amenazas que hoy las dice y mañana también. Trump se puso más pesado. Primero dijo, les voy a dar 1 año, pero fíjense lo que nos pone ahora como condición. Amenaza con castigar a México y además le pone, y no estoy jugando, si no detiene el tránsito de drogas. Así citó varias veces el nuevo plazo, 1 año, para dejar de pasar por aquí las drogas. Este es otro enfoque que le da, porque estábamos hablando, Arturo, de la migración humana, sí, pero hasta ahorita no habíamos hablado de drogas. Ahora dice que nos da 1 año. No pues sé. Que cuide al montón de marihuanos que tiene allá al otro lado, ¿no? Pues sí, son los que compran la droga, por eso se la llevan. Yo creo que dicen los que saben que si dejara de entrar la droga a Estados Unidos, en 1 semana habría una mortandad de viciosos que necesitan la droga para poder vivir. Pero dijo más, si las drogas no paran, porque México sí puede pararlas, si quieren, vamos a imponer aranceles a los automóviles. Los automóviles son muy importantes y si eso no funciona, vamos a cerrar la frontera. Pero creo que eso funcionará. Él cree que con esa amenaza para México es suficiente. Somos niños chiquitos, pues con asustarnos con eso ya es suficiente. ¿Qué tipo tan tonto? ¿Cómo se le puede decir? Porque el loco se me hace muy poquito. Trato de encontrar una palabra, pero más no la encuentro. Espero que no la encuentres, Roberto, y si ya la encontraste, no la digas. México ha hecho muy buen trabajo en los últimos 3 o 4 días. Fíjense lo que dijo además. México ha hecho muy buen trabajo en 3 o 4 días, desde que hablé de cerrar la frontera. Así dijo Donald Trump durante un encuentro con el primer ministro chino que se llama Liu He. Sí, nos asustó, fíjate, porque es el, ¿cómo se puede decir? Coco. El coco. Decía,
y así sí ha sido, el coco de los mexicanos. Decía Sor Juan. Desde que andaba en campaña, nos ofendió. Su campaña la fincó en atacar a México. Porque no cabe duda que hay un residuo ahí de esclavistas todavía, o descendientes de esclavistas en Estados Unidos, ¿no? Pues, que lo están apoyando. Quizás sean esclavos mentales, porque todavía viven atados al pasado y a la xenofobia, pero necesita también el Señor que comprender que la cuestión de la drogadicción no es una cuestión de seguridad policíaca o militar, ¿no? Es una cuestión de sector salud. La drogadicción es una enfermedad que causa estragos en el cuerpo humano y estragos en la mentalidad de los seres humanos. Necesita el atender esa población drogadicta para poder combatir el tráfico de enervantes de México a Estados Unidos, porque si en México hay un trampolín, en Estados Unidos hay un charco enorme por donde brincar. Así es. Bueno, pues como seguía hablando el señor Trump con el vice no sé qué de China, dice que están deportando, México está deportando gente que iba camino de Estados Unidos, y quizá para cuando termine esta conferencia, dijo esta mañana Arturo, o quizá para mañana, eso ya parará definitivamente, y si eso para, pues entonces iremos por los aranceles. Ahora va a enfocarse en las drogas. De todas maneras nos está amenazando. Cierre fronterizo, dijo todavía adornándose. Quizá puede ser, o si no, Trump puede cambiar de señales sin avisarle a nadie. Así es. Y dijo... Un día se levanta de mal humor y ordena que cierren la frontera. Pero yo digo, esa decisión la puede tomar él en forma individual. No es que tenga que... ¿El Congreso? Participar. ¿No? Probablemente por medio de un decreto presidencial en Estados Unidos. Desconozco cómo esté la legislación en Estados Unidos, pero hay unas cuestiones donde estoy enterado que puede pasarse sobre el Congreso al firmar ciertos documentos o decretos presidenciales y que son una equitativa a una legislación creada por el Congreso, por la Cámara de Representantes, como se conoce en Estados Unidos. Yo creo que porque sí puede. En ese caso, pues entonces también está facultado para hacer una declaración de guerra contra cualquier otro país, ¿no? Declaración de guerra no, porque todavía necesita el aval de la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados y Senadores en Estados Unidos, pero que puede él, por su voluntad, solicitar un presupuesto para crear un muro en la frontera o para cerrar la frontera. Creo que sí lo puede hacer, pero tendría que ser un costo político muy caro dentro de Estados Unidos. Bueno, pues dejaremos un rato a Trump, Arturo, para venirnos a México, porque Trump no tiene fin. No, nunca. Lo vamos a tener que soportar por lo menos 6 años, ¿no? 6 años. Quedan 2 años, ¿no? Quedan 2 años, pero cree Arturo Geraldo que lo van a reelegir. Pues lo van a reelegir, ¿no? Pues esa posibilidad. Esa es su idea. Todo este argüente que trae el loco es por eso. Anda en campaña ya desde ahorita. Sí, exacto. Vamos a una pausa, adelante. Tiene mucha razón el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando dice que no se puede arreglar en unas cuantas semanas el desastre que hicieron los gobiernos del PRI y el PAN durante más de 80 años de saqueo y desenfreno. Pero algo se tiene que hacer para cubrir el expediente, porque la gente quisiera que los culpables recibieran el castigo que les corresponde por los graves delitos que cometieron durante el desempeño de sus funciones. Porque no se concretaron a robarse 100 o 200 millones de pesos, sino que se robaban miles de millones de pesos sin importarles desequilibrar la economía nacional. Leyendo los reportajes que aparecen en los medios, como la revista Proceso y el periódico La Jornada, que son los únicos que dicen la verdad, no
podemos darnos cuenta del daño tan grande que le causaron a nuestra patria, atenidos como estaban a que todo quedaba enterrado en el pantano de la impunidad, porque las autoridades estaban coludidas, principiando por la mentada PGR, y pasando también por la Suprema Cortesana de Inmundicia. Todos estaban metidos hasta los codos en la corrupción, naturalmente con la tácita aprobación del presidente de la República. El bandidaje en grande comenzó con el presidente Miguel Alemán Valdés en los años 40. Fue el que comenzó con la robadera en grado superlativo, hasta merecer el título de Alí Baba y sus 40 ladrones, porque se dedicaron a saquear desenfrenadamente las arcas de la nación. Fue precisamente el primer gobierno civilista, porque anteriormente habíamos tenido puros gobiernos militares. Pero fue Miguel Alemán Valdés el que nos puso la muestra de cómo se puede robar sin límite. Después vinieron algunos gobernantes más moderados, como Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Luego siguieron Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que no se distinguieron por ladrones, sino por abusivos y arbitrarios. Pero luego vino José López Portillo para reanudar la rebatinga con el Negro Durazo como jefe de los pandilleros oficial. Pero el que nos asestó el golpe más demoledor fue el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con el mentado Fobaproa, cuando un grupo de banqueros y empresarios sinvergüenzas se robaron 850,000 millones de pesos, sin que nadie dijera: esta boca es mía. Pero la debacle mayor llegó con Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl. Le dieron al país con toda la mano, con ganas de acabar con México y los mexicanos, sin que la prensa chayotera se diera por enterada. Le siguieron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, que también se sirvieron con la cuchara grande. Pero lo máximo que hemos tenido en corrupción ha sido Enrique Peña Nieto. Este señor no se midió, acabó con todo. No solo saqueó el país en forma alevosa, sino que lo endeudó en grado alarmante, dejándonos una deuda exterior impagable, que no podremos cubrir ni en 100 años. Lo que les estoy diciendo es estrictamente la verdad, para que tengan una idea del México que nos dejaron estos señores. Esto es lo que recibió el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con estos bueyes tiene que arar. Así es que malícienla cómo están las cosas. ¿Verdad que no está tan fácil? Es muy difícil resolver un país después de más de 80 años de fracaso, de despojos, salvo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que fue un gobierno, digamos, ejemplar. Es muy difícil cuando un partido que estuvo durante 80 años en la presidencia enarbolando la bandera de una revolución, que la deshizo y pisoteó los lauros patrios, pisoteó el himno nacional y pisoteó la dignidad de un pueblo entero, un pueblo que todavía no madura, que estaba en una etapa infante en la madurez política y social y cultural, un pueblo que no sabía cómo organizarse ni cómo defenderse. Es muy difícil mantener una lucha y combatir la corrupción cuando apenas se tiene escasos 4 meses en el gobierno.
Tenemos por fortuna un presidente de la República que es estadista y tenemos una Cámara de Diputados y de Senadores que está acorde a los principios y afinidad a la cuarta transformación de este país. Sin embargo, todavía nos hace falta rescatar el tercer poder, el cual es el poder judicial. Y ahí es quienes se deciden, quienes entran a la cárcel, quienes salen, quienes son sujetos a proceso y quienes no. Es muy importante que también podamos limpiar el poder judicial. Y una vez realizado esto, que la ciudadanía mexicana comience a madurar políticamente, que crezcamos como las demás naciones, como Japón, como China, como Alemania, que tienen una cultura cívica y política probablemente superior a la de muchas naciones, y que gracias a esos ejemplos son potencias mundiales, y es lo que buscamos emular para poder mejorar como seres humanos y como nación. Yo confío que en el futuro la sociedad, si se organiza, podamos alcanzar esas grandes metas y acariciar ese largo sueño que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en convertir a un país, México, en nuestra patria, y que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos. Habíamos estado perdiendo con cada uno de estos gobernantes hasta nuestra autoestima. El orgullo de ser mexicanos, dice el licenciado Roberto Cañedo. Tu editorial enumera, Arturo, cada uno de los gobernantes que fue haciendo de la patria un gusto para robar en cada una de las épocas que ellos llegaron. Pero no nada más se robaban lo que había, sino que fueron capaces de dejarnos endeudados. Endeudadas a las generaciones que hoy estamos y a las futuras. He ahí donde rebasar esto y componerlo. La gente quisiera que ahorita ya, pero acaba de decir el licenciado Roberto Cañedo, hay que rescatar el sistema judicial. ¿Por qué? Porque vamos caminando y vamos encontrando a la gente que ayudó a robar dinero, Arturo, o que se lo robó directamente, y encuentran jueces que los amparan o jueces que los declaran inocentes. Esta es su misma gente que sigue enquistada todavía allí. Exactamente. No se les ha podido extirpar. Allí están todavía esa gentuza. Y están aferrados, no se les puede desplazar. A ver, quién sabe a qué recursos tendrán que llegar para poder deshacerse de esa gentuza que todavía está ahí enquistada en la administración pública. Son los que siguen haciendo daño, el sistema judicial. En el sistema judicial principalmente. Es importante que sepamos esto porque cada uno de los gobernadores y de los presidentes municipales pasados tienen carpetas abiertas porque la ciudadanía se ha quejado alguna vez, porque algún partido enemigo metió alguna queja, etcétera. Sin embargo, encuentran los jueces los necesarios, Arturo, para que les den un amparo y no entren a la cárcel o para que los liberen de toda culpa. Pero esto no va a poder ser por siempre. Por eso es importante que sepamos qué es lo que queremos para el futuro de nuestra patria y pensemos bien. Vamos a tener posibilidad de cambiar por lo menos el sistema judicial. No, el judicial no, porque no lo podemos elegir por votos, pero por lo menos el gobierno y los presidentes municipales y parte del Congreso. Así que sigamos pensando qué es lo que queremos para México. Vamos a una pausa, adelante. ¿Continuamos, Arturo? Continuamos. Bueno, México está muy supervisado, Arturo, por los fuegos amigos y por los fuegos enemigos. Decía el licenciado Roberto Cañedo que debiéramos de rescatar el sistema judicial porque es una de las partes más vulnerables que tenemos en nuestra patria. Bueno, pues la discusión las semanas pasadas fue por el caso de las estancias infantiles. Pero el día de ayer la persona encargada en este nuevo gobierno de las estancias infantiles y el licenciado Andrés Manuel López Obrador
ya dieron a conocer que el dinero ya se mandó a los padres de familia. Pero entre los casos raros que encontraron, Arturo, encontraron que 98,000 niños que estaban siendo pagados estaban siendo pagados a las estancias infantiles, esos 98,000 niños nunca existieron. Así es. Cuando fueron a buscar a esos niños a su casa, a los papás, no los encontraron. Entonces, eran inventados. Eran inventados para cobrar, porque el Seguro Social, que era un sistema de gobierno que se coordinaba con el Seguro Social, pagaba 1,000 pesos por niño, bueno, 900 y algo, casi 1,000 pesos por niño al mes. Entonces, si usted tenía 100 niños inventados en esta estancia, pues le pagaban 100,000 pesos libres, ¿verdad? Y entonces era una coordinación. Sabemos que había estancias buenas, había un sistema bueno que muchos cumplían con todos los requisitos, pero el haber inventado 100,000 son un montón. Pero ahora la discusión es que ya el dinero llegó desde el dinero del mes pasado, el mes anterior y lo que va de este. ¿Qué quiere decir esto? Que están dispuestos a pagar siempre y cuando estén ahí los niños, ¿sí? Que no sea un desfalco más a nuestra patria. Entonces, niños fantasmas. Niños fantasmas. Gasparines. ¿Mande? Gasparines, sí, ¿verdad? Bueno, esto va dentro de los derechos humanos, porque recuerden que nuestra patria, el vigilar los derechos humanos de todos los mexicanos es parte de este gobierno. Y el día de hoy estuvo aquí la señora Michelle Bachelet, que viene a ver los derechos humanos, cómo se manejan en México. Verificará el estado de derechos humanos en México. Hoy el licenciado Andrés Manuel la invitó a desayunar, pero en el Palacio Nacional. Aquí no vamos a perder tiempo, señora, claro, ¿verdad? La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, iniciará mañana viernes una visita oficial a México, donde verificará el estado que guardan los derechos humanos en el país. La funcionaria estará en México del 5 al 9 de abril, donde se reunirá con las víctimas de violaciones a garantías fundamentales. Y ahí viene lo que tú estabas diciendo, licenciado. Va a hablar con representantes de organizaciones civiles nacionales, con funcionarios de gobierno, con el presidente Andrés Manuel, con legisladores y autoridades del Poder Judicial, así como el Ombudsman Person Nacional Luis Raúl González Pérez. ¿Será suficiente lo que ha estado haciendo este gobierno para encontrar a los 43, para encontrar a los que mataron? ¿En dónde, Arturo? A las víctimas, para rescatar los derechos humanos de tantas familias, Arturo. ¿Estaremos haciendo hasta ahorita lo necesario? Pues seguramente al comenzar el gobierno del licenciado López Obrador se ha estado poniendo más en entusiasmo en solucionar este gravísimo problema. Pero hay que recordar que esto tiene antecedentes muy atrasados, ¿no? Y muy graves. Y gravísimos. De manera que, pues todo eso se tiene que estar arreglando. La gente se desespera y es natural, ¿verdad? Porque decía, no, ya va a llegar López Obrador y las cosas se van a arreglar. Sí se van a arreglar, pero poco a poco. No se pueden arreglar de la noche a la mañana, ¿eh? Y todas las irregularidades que se han estado detectando se están atendiendo. Y yo digo que en el transcurso de este año muchas cosas van a estar ya resueltas, ¿eh? Pero hay que tomar las cosas con calma, ¿no? Sí, licenciado. Y pues se tiene que reordenar todo el aparato judicial, todo el aparato gubernamental, y realizarse como todas las mañanas reuniones con el gabinete de seguridad, con el gabinete de economía, de salud, para afrontar estos grandes problemas que el país está teniendo. No se puede de un día para otro encontrar una solución a todos los problemas del país. El pueblo de México debe de tener paciencia y confianza
en que el presidente de la República y su gabinete está trabajando con las armas que puede y con las herramientas que tiene a su alcance, de acuerdo a las circunstancias en que el país está viviendo en este momento. No podemos exigir milagros porque no existen, pero sí existe la buena fe y la buena disposición de un gobierno que está tratando de darle una solución a cientos de miles de casos de desaparecidos, de asesinatos y de crímenes que han quedado impunes, dado que desafortunadamente el 95% de los delitos quedan impunes en este país, ya sea porque no son denunciados por la parte violentada, y el resto, probablemente el 5% nunca sean resueltos. Pero se necesita también la capacitación de las entes de seguridad pública para que puedan solventar la situación, ahora con la ya llamada Guardia Nacional, que es un gran alivio para contrarrestar la violación a los derechos humanos y hacer que estos por primera vez se hagan respetar. En la reunión matutina de la exposición será la imperante impunidad que hay en el país. La impunidad es el problema más fuerte, pero dice que se plantearán varios problemas, y fíjense qué importante, la democracia como derecho humano, Arturo. En muchos casos se vio violentada la democracia porque no se respetaron los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, cuando hubo falsos números, por decir de alguna manera, en las elecciones pasadas o en las actuales. Es una falta a los derechos humanos en democracia, también en seguridad. Se van a ver los problemas de justicia, de derechos económicos, de derechos sociales, culturales y ambientales. En todos los medios hay derechos humanos. ¿Qué tan importante es esto que viene a ver la señora Bachelet? Se encontrará con agrupaciones civiles que son trabajadoras para defender los derechos humanos. Y el domingo estará en Saltillo, Coahuila, donde dialogará con familias de desaparecidos. Es decir, viene la señora representando a la ONU. En esta ocasión sí vamos a hacer equipo con la ONU, Arturo. Yo creo que sí. El gobierno de México va a hacer equipo con la ONU. El martes por la mañana estará en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador y horas después cerrará su visita en una conferencia de prensa. ¿Qué esperaríamos de esta ONU representada por Michelle Bachelet, Roberto? Bueno, Michelle Bachelet fue presidenta de la República de Chile hace unos años. Sí. Y tengo conocimiento que fue una mujer ejemplar para el país andino. Estas reuniones son benéficas para el país, dado que compromete a México de manera real a un combate a la corrupción y a la procuración de los derechos humanos en este país, que de ser cierto, y como lo es, México ha sido el país que más ha violentado el derecho de sus ciudadanos. Y uno de ellos que usted acaba de mencionar es el derecho a la democracia, con los fraudes electorales. Un fraude electoral equivale a un golpe de Estado, porque se vulnera los principios básicos en los cuales fue instituido el pacto social entre ciudadanos y gobierno, y vulnera el derecho de decidir qué sujeto, qué ente humano debe de representarnos y lo que buscamos. Ahora por fin tenemos un gobierno, lo vuelvo a repetir, que es estadista y que se compromete de manera legal y fehaciente al cumplimiento del orden jurídico bajo el Estado de Derecho. Y esta situación que viene la expresidenta Michelle Bachelet a la República Mexicana indica el principio de una nueva etapa de colaboración y cooperación del gobierno mexicano con las organizaciones de Naciones Unidas de una manera abierta, diplomática y con todo el ánimo de resolver esta grave situación que aún vivimos en estos tiempos. Para poder defender los derechos humanos se está haciendo el trabajo de cambiar las leyes, porque también los derechos humanos vulneraban los derechos humanos, las leyes mismas, ¿verdad? Y por eso los jueces tenían muchos recovecos para no castigar a quienes cometían un delito. El día de hoy, Arturo, aprueban reforma en materia de prisión preventiva oficiosa. Nada más yo quería hacer hincapié
en un detalle, que todavía en el Poder Judicial hay mucha gente de la anterior administración. No se han podido quitarse, porque tienen derechos, porque se defienden, y ahí están todavía. Esos son los que están protegiendo a los bandidos que están en la cárcel. Acaba el gobernador de Chihuahua, César Duarte, acaba de ser amparado por un juez. Por un juez. Pero son jueces de la anterior administración, Así es. No son de la nueva administración, que quede bien claro, porque mucha gente piensa que llegaron y siguen igual, haciendo lo mismo. No, lo que pasa es que esa gentuza todavía no se ha podido retirar, extirpar. Que dice que aprueban la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa y con lo que se incluyen 9 delitos. Fíjense ustedes, aquí el diputado ahorita, el licenciado Roberto Cañedo, nos va a explicar. 9 delitos más como causales de privación de la libertad. Robo de hidrocarburos, feminicidio, corrupción y delitos electorales entran en esta forma, en este formato en que no va a haber derecho a fianza. ¿Así es, Roberto? Exacto, así es. Y ya no va a ser necesario que cualquier persona ponga una denuncia, sino que el Ministerio Público o la entidad judicial por oficio deberán de investigar esa situación. Muy bien. La comisión del delito. Así que dice que amplían estos delitos para enjuiciar a todos, incluyendo al presidente. Así dice en la nota. El Senado limita el fuero a los funcionarios. No hay fuero para nadie, Arturo. Así es. Entonces, robo de hidrocarburos, feminicidios, corrupción y delitos electorales. También dice que el Congreso de Chihuahua rechaza esta forma de prisión preventiva oficiosa. El Congreso de Chihuahua la rechaza. ¿Por qué? Pues porque están protegiéndose. ¿Cuántos hay en Chihuahua ahorita acusados, Arturo? Así es. Y en Coahuila. Entonces ellos, como todavía están ahí, no quieren que esto vaya a suceder. Bueno, habrá prisión preventiva oficiosa por los feminicidios y por muertes infantiles en Ciudad de México. Ya nos vamos, licenciado. Pues les agradezco su atención, su invitación, y ha sido un placer estar con ustedes. Se despide su amigo licenciado Roberto Cañedo Jiménez. Hasta pronto. Gracias, licenciado Roberto Cañedo. Él fue el primer diputado de Morena en el Congreso de la Unión para la frontera norte. ¿Así fue, licenciado? Así fue. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Arturo Geraldo, su servidor, gracias por escucharnos.